Apóstol Víctor Guerra y estamos en la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Ribarril. Saludamos y bendecimos a las personas que están ahí conectadas y a usted también acá por estar en este día en la casa de Dios. El tema de hoy se titula Odre Viejo. Odre Viejo. Y yo sé que Dios te va a hablar. Así que atento a lo que Dios va a hablar contigo. Nosotros tenemos que cuidarnos de convertirnos en odre viejo. Tenemos que cuidarnos mucho, porque en nuestra mentalidad se puede ir fácilmente a que nos convertamos en odre viejo. Vamos a la palabra. En Mateo 9:17. Mateo 9:17. Y dice, ni echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero se echa a perder, pero el vino nuevo en odre nuevo y el uno y el otro se conservan juntamente. Dice que si yo echo el vino nuevo en odre viejo, ¿qué pasa? Se rompe, no soporta el vino nuevo, no soporta lo nuevo. Y nuestra mentalidad muchas veces es de odre viejo. Entonces Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, nuestra perspectiva, para que seamos odre nuevo, con mentalidad nueva, renovada. Porque dice que si cuando Jesús viene con algo nuevo, mi mentalidad no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque ese es mi paradigma, ese es mi pensamiento, así me criaron, así me formaron. Entonces, por eso es que cuando Jesús vino con los fariseos, Jesús les cambió totalmente la estructura de cómo ellos lo hacían. Y muchas veces a nosotros nos han formado distinto de cómo está la palabra, cómo Jesús lo estableció, cómo Dios lo estableció. Entonces cuando Jesús y Dios nos da la palabra, choca muchas veces de nuestra percepción, de nuestros pensamientos, porque nos confrontan, porque pensamos que así no es, porque pensamos que de esa no es la forma, pero es la forma de que Dios está establecido en la palabra. O sea, la palabra es nuestra guía para que nosotros no nos podamos salir, pero nos enseñaron muchas cosas que no vienen de Dios, por lo menos, y cuídate, que te cuidaré. Eso no está en la Biblia, ¿o sí? Y son cosas que nos enseñaron. Entonces, y hay tantas cosas que nos dicen y no están en la Biblia. Y por eso, y nosotros, como son tantas veces que no nos dicen, eso pensamos y eso mismo que está bien. Pero no está bien, está mal. Y por eso es que tenemos que, la palabra choca por los pensamientos que tenemos, por los paradigmas que estamos argumentando. Y no entra. Miren lo que significa el odre. Dice, piel de algún animal, cocida, pegada y preparada para guardar y contener líquido, especialmente vino y aceite. Vino y aceite. Pero es una piel que se prepara, lleva su preparación para convertirlo en odre. Y nosotros, para convertirlo en odre, tenemos nuestra preparación de Dios. Amén. Miren, en otra versión dice, dice, y nadie echa vino nuevo en odre viejo. Nadie. O sea, si usted con 5 sentidos no lo va a hacer, o sea, usted con la razón no lo va a hacer, porque sabe que se va a botar. Entonces, eso es porque Jesús está colocando, está comparando eso, porque ellos lo podían entender, de que en ese tiempo eso no se podía hacer, porque si no, se enferma. Pero nosotros tenemos que ahorita, ¿qué tenemos que nosotros adaptarnos esto a nosotros hoy?
de que tengo que cambiar mis pensamientos, que tengo que cambiar mi forma de pensar de cómo estoy actuando, porque chocan conforme a lo que Dios me está diciendo. Amén. Dice, la naturaleza humana nos resiste a hacer el cambio. A nosotros no nos gusta el cambio, y especialmente cuando estamos cómodos. No nos gusta el cambio, porque así venimos trabajando de una forma y cambiar es muy difícil. Por eso que usted ve que las personas adultas es más difícil aprender. Es más, se cuesta más porque ya lleva una forma de cómo enseñar. Cuando usted va a aprender un instrumento, si usted no, o sea, ya tiene, es más difícil porque ya usted hace algo distinto que a una persona, a un joven, a un niño, que le es más fácil. Aprenderse un idioma para nosotros es más difícil que para un niño. Un niño lo aprende más rápido o no lo aprende más rápido, porque tiene el hambre de aprender y tiene lo de nuevo. Pero cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos convirtiendo ¿en qué? En odre viejo. Y es allí en donde fallamos. Porque tenemos que siempre, constantemente, es renovar ese odre, renovar nuestra mente, para que no se convierta en odre viejo, sino para que siempre sea odre nuevo. Amén. Jesús veía con algo que era tan radicalmente diferente, que destrozaría por completo todas las maneras viejas de hacer las cosas. Jesús vino a destrozar por completo toda la forma de cómo se hacían. Miren, aún el decirle Padre a Dios, antes de Jesús le decían Jehová, pero Jesús marcó para cambiar todo eso y a él le llama Padre. Entonces él marcó cómo se hablaba, solamente para decirle un ejemplo, pero todo lo cambió, porque él cambió todo. Entonces por eso es que nosotros, cuando venimos con Jesús, nos choca mucho. A la palabra nos choca, porque venimos de años escuchando lo que supuestamente hablan de Dios, pero no nos han enseñado bien. Entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar. Que Dios es castigador, que Dios me va a... Dios es castigador, y sí castiga, pero es más bondadoso que es castigador. Hay más versículos que usted habla del amor que del... Entonces eso nos presentaron como el Dios malvado, el Dios perverso, y no como un papá, porque el papá corrige pero también ama. El papá te corrige pero también te ama, te echa el aceite para que esa herida que se repararla. Eso es lo que hace un papá. Pero antes de Jesús eso no se veía, solamente Dios lejano. Entonces Jesús cambió todo eso, cambió todas las estructuras. Así que necesita odres nuevos o personas que estuvieran preparadas para soltar la manera vieja de hacer las cosas. Jesús necesita odres o personas que estén dispuestas a dejar de hacer las cosas que hacían anteriormente. Porque eso no lo queremos dejar de hacer. Queremos seguir viviendo de la misma forma, porque así estamos cómodos. Pero no, tenemos que dejar de hacer las cosas viejas que yo estaba haciendo antes. Tenemos que dejarles a un lado. Amén. Y seguimos en la palabra en Juan 13. Juan capítulo 3, verso 3. Aquí habla de Nicodemo. Y aquí él le estalla la cabeza a Nicodemo, Jesús. Y Jesús le estalla la cabeza a unos cuantos. Pero aquí vamos a hablar de Nicodemo en este caso. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¡Pum! La primera está de la cabeza. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo si soy una persona vieja? O sea, le estalló la cabeza ya a Nicodemo.
eso, ¡pum! Y nosotros cuando Dios nos dice, ¿cómo yo voy a cambiar, Señor? Si tengo 50 años viviendo así. ¿Cómo, Señor? Sí, cambia. Cambia esa manera de vivir, porque te está dañando. Tienes que nacer de nuevo. Dice, Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Cómo? Eso le estalló la cabeza a Nicodemo. Y a nosotros también nos estalla la cabeza. Cuando Dios nos dice cosas así, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? Si una persona ya siendo viejo, ¿cómo puede? No puede. O sea, a eso, por eso es que las cosas espirituales solamente lo entienden, ¿los quién? Los espirituales. Pero si usted no es espiritual, no está en el espíritu, no va a entender este tipo de cosas. Le estalla la cabeza y mire, y cuando no entendemos, criticamos. Porque como no lo entiendo, critico. Entonces aquí muchas veces cuando Jesús nos da una palabra, o Dios nos da una palabra, como no entiendo, critico, murmuro. Porque no estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque estoy en la carne. Y esto es porque a Jesús le estaba hablando del espíritu, no de la carne, no materialmente hablando. Era espiritualmente, que nacía de nuevo. Pero él lo estaba relacionando con ¿qué? Con la carne, con lo natural, no con lo espiritual. Y a veces hay unos cuantos que le relacionamos las cosas con lo natural, que contamos es con lo natural. No, es con lo espiritual. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Jesús, esto es loco. ¿Cómo una persona vieja puede volver a entrar en el vientre y nacer? Y no solamente entrar, sino nacer. ¿Cómo es eso? Y Jesús le respondió, de cierto, te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. El que no nace del agua y del espíritu. La primera vez para ver, hay dos nacimientos. Del agua es para ver. Y del agua y del aceite. ¿Para qué? Para entrar. Dos nacimientos. Tenemos que nosotros, una cosa es ver el reino, ver las cosas de Dios, los milagros, esto, la señal. Pero otra cosa distinta es entrar, participar de eso. Es otra cosa distinta. Ahí son nacimientos. Por eso es que tenemos que nacer del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Amén. Dos nacimientos, no es lo mismo. Amén. Ajá. Dice Nicodemo, el 9. Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacerse esto, Señor? Dice Jesús, el 10, respondiendo, y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? O sea, eres el maestro de aquí y no sabes de esto. O sea, le estalló la cabeza a Nicodemo y a Jesús. O sea, él es el maestro y no puedes entender estas cosas espirituales. Por eso que muchas veces nos podemos caer en ese momento como Nicodemo, de no entender, aún teniendo la posición que tengamos. Por eso es que tenemos que cuidar de no caer en odre viejo. Tenemos que cuidarnos mucho. Porque Nicodemo no pudo entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque tenía mentalidad vieja. Estaba pensando en lo natural. Y aún sabía mucho porque es un doctor de la ley. Es un maestro de la ley. Sabía mucho, pero eso, ¿de qué le valió? De nada. Porque tú puedes saber mucho, pero si no tienes la conexión con Dios, ¿de qué te va a valer? Y hay gente que sabe de la Biblia, pero sin rumbo. Hay personas que saben de la Biblia pero sin rumbo, porque están sin revelación.
Entonces, por eso que necesitamos es tener la revelación de Dios. El pueblo de Israel estaba esperando que Dios enviara un libertador. Y Dios le envió un libertador. ¿A quién fue que le envió el libertador? A Jesús. ¿Cómo lo estaban esperando ellos? Como un soldado, como David, así pero no, cambió Dios. Y ellos no lo quisieron recibir. Porque dice, a los suyos vino, hermano, los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Y ella de Dios para libertarlo. Pero ellos no lo recibieron porque cambió todo el mortorio. Entonces nosotros muchas veces tenemos un precepto que así se va a hacer, así vamos a hacer. No, Dios cambia y hace Él como quiere y como si quiera. Cuando estaba el profeta que estaba en la cueva, él estaba esperando que la tormenta, nada. Si no fue un silbo pasivo. Porque se mueve como Él quiere. Pero nosotros lo queremos encerrar. No, a Dios no lo podemos encerrar. En nuestra manera, en nuestro pensamiento, no lo podemos encerrar. Tenemos que cambiar ese odio viejo, renovarnos esa mentalidad que nos hace daño, nos daña. Ay, Dios de la gloria. Y hay muchas personas religiosas así hoy en día, como Nicodemo. Porque religiosas no solo lo que tiene la Biblia aquí, eso no es solamente religiosa. Hay que no tienen Biblia y son más religiosos. ¿Sabías eso? Date cuenta que ninguno de los discípulos era miembro del sistema religioso. Ninguno de los discípulos de los apóstoles pertenecía. ¿Por qué? Porque eran odres nuevos. En cambio, todos esos eran puros odres viejos. Dios no trabaja con odres viejos, aunque sepan, aunque esto, porque no trabaja con odres viejos. Eso los descartó todo. Y sabían, tenían más, hablaban mejor, se expresaban mejor. Pedro ni sabía expresarse. Y fue el que Dios escogió. ¿Por qué? Porque era odre nuevo. A los viejos los descartó Dios. Y tenían más capacidades. Pero con las capacidades no lo es todo. Las capacidades, usted puede tener muchas capacidades, pero si no está con Dios, eso es nada. Es nada. Y vamos en Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, yo ya he comenzado y no lo ves. Estoy a punto de hacer algo nuevo y ya lo he comenzado a hacer, pero tú no lo estás viendo. ¿Por qué no lo estamos viendo? Por la mentalidad. Porque estamos ciegos, porque somos odres viejos. Y vamos, seguimos. Mateo 18:3. Y con esto sí terminamos. Dice, y entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de su pecado y vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios. Al menos que se aparten de su pecado, o sea, que se aparten de su manera vieja de vivir y sean como niños, no podrán entrar en el reino. No pueden. O sea, la mentalidad vieja no puede entrar en lo nuevo, porque se estalla, se rompe. Por más que usted quiera, no puede, porque Dios lo estalla las cosas nuevas. Si las cosas naturales a ustedes le pasan locura, imagínense las espirituales. Por eso Jesús dijo, les tengo tantas cosas que decir, pero les estalla la cabeza. Entonces, por eso es que tenemos que renovar nuestra mente. Porque si no somos como niños, ¿cómo es el niño? Quiere aprender. Quiere aprender siempre. Siempre pregunta, ¿sí o no?
Si no está preguntando, no está es niño. Es ya una persona adulta, vieja, anciana, aunque sea joven. Eso no quiere decir eso. Es ya un hombre viejo, aunque sea joven. Pero el niño constantemente pregunta, ¿y esto? ¿Qué significa esto? Lo otro, el plato, la bachata, lo otro. Está preguntando constantemente. Y nosotros tenemos que aprender, porque nos convertimos en hombre viejo. Amén.